¿Ok? Bueno, entonces seguimos con la unidad 5, como les decía, y en esta oportunidad vamos a hablar eh, sobre éteres y epóxidos. Eh, Ahí comparto pantalla. Va un poco lenta la cuestión. Bueno, entonces hemos visto el grupo hidroxilo en alcoholes y en fenoles. Acá me faltó resaltar fenoles. Y ahora estaríamos entrando al tema de éteres, y los epóxidos son un tipo particular de éteres en realidad. Em, Entonces, cada vez que ustedes vean distintos colores acá, chicos, en la barra de les voy a comentar mi código de colores después de miles de clases habidas. Este código de color, este color anaranjado, básicamente indica que estamos hablando de las propiedades o las características generales del grupo. Y después yo utilizo los otros colores para hablar de reacciones, básicamente. Si ustedes se fijan en, bueno, no está acá a mano. En la diapositiva que tiene las cuatro clasificaciones de reacciones, una está en fucsia, creo que es, o rosado, la otra está en celeste, la otra en violeta y la otra en gris. Entonces, cada vez que yo hablo de esas reacciones, aparece de esa forma el encabezado. Y cuando está en naranja es porque hablo de las propiedades de los grupos. Sí, ese es un código de color que yo uso para mí, pero se los comparto. Bueno, básicamente los éteres. Los éteres, el grupo funcional éter, lo voy a escribir acá, para que nos quede bien, es el oxígeno. Básicamente, si yo lo tengo que escribir como grupo funcional, es esto. Un oxígeno que está unido a dos eh, átomos. Ahora, si yo escribiría el oxígeno unido a dos átomos, podría escribir la molécula de agua. Obviamente que acá no estoy respetando la simetría, estoy escribiendo en en una compu que no me permite con este programa respetar la simetría. Eso sería la molécula de agua, pero eso no es un éter. Un éter tiene que estar sí o sí unido a carbono, ¿sí? Unido a carbono. O sea, ese puente, en vez de estar con dos hidrógenos con ese ángulo de 105 grados, o 104,5, está entre carbonos. Ahora, este carbono puede ser parte de una cadena, ¿sí? De una cadena alifática, o parte de un grupo aromático. Si acá está el benceno como sustituyente, sea el fenil. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos tener alrededor del átomo de carbono, que no hay que olvidarse que acá tiene dos orbitales sp3 con un par de electrones cada uno, ¿sí? Lo voy a dejar fijo a eso. Si tiene dos orbitales sp3, perdón los dibujos, con dos pares de electrones cada uno, y entonces eso hace que tenga un delta de carga negativo, ¿sí? Si los grupos que están acá a ambos lados del oxígeno son iguales, el éter se le llama simétrico. Sí, fíjense que acá hay un metilo y acá hay un metilo. Acá hay dos carbonos. Hay un etilo y otro etilo. Entonces, esos éteres son simétricos. Vamos a ver cómo se sintetizan. Acá está el método de síntesis, básicamente, ¿sí? Ahora, cuando los éteres tienen distinto grupo a un lado y a otro, esos éteres se llaman asimétricos, ¿sí? Y acá está la forma en que se fabrican esos éteres, ¿sí? Los éteres simétricos se van a fabricar a partir de dos alcoholes. Por eso, esta unidad, o sea, por eso éteres está asociado a alcoholes. Cuando ustedes ven en el programa dice, alcoholes fenoles, básicamente es el grupo hidroxilo, éteres y epóxidos, porque los éteres y los epóxidos son básicamente derivados de los alcoholes, ¿sí? O de los fenoles. Entonces, ¿cómo se obtienen éteres simétricos? A partir de dos alcoholes primarios iguales, porque metilo es igual a metilo, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtengo éteres asimétricos?
a partir de un alcóxido, o sea, ocupando la propiedad ácido-base de los alcoholes y formando un alcóxido de sodio o de potasio y un halógenuro de alquilo por sustitución nucleofílica. Y también puedo obtener a partir de dos alcoholes primarios diferentes, pero voy a tener una mezcla inespecífica. Ahora vemos bien esto, ¿sí? Ustedes cualquier cosa me van interrumpiendo y me van haciendo preguntas, no hay ningún problema con eso. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, tenemos otra clasificación. Recién vimos simétricos y asimétricos, ¿sí? Ahora, alifáticos, aromáticos y mixtos. Y eso tiene que ver con qué está unido al oxígeno. Si al oxígeno está unido una cadena alifática, o sea lineal, sea cíclica, tenga doble enlace, tenga triple enlace, eso es alifático, ¿sí? Si está unido dos aromáticos, ¿sí? Uno a cada lado, el éter es aromático. Pero si está unido a una cadena alifática y a una cadena aromática, o a un sustituyente aromático, el éter es mixto. Entonces, y va a tener distintas propiedades, porque recuerden que los aromáticos tienen otro tipo de reacciones diferentes a la de los alcoholes y a la de las cadenas alifáticas. Entonces, por ejemplo, acá vemos un éter asimétrico, ¿sí? Un éter asimétrico y alifático, porque esta parte y esta parte son cadenas carbonadas derivadas de compuestos lineales o de alcanos, de halogenuros de alquilo, pero entonces fíjense, podemos a este sustituyente lo llamamos metil, por eso se llama éter metílico, y a este isopropil. En esta nomenclatura que está usada acá, nos dice éter isopropil metílico. Hay otra forma de nombrarlos, que sería nombrar los sustituyentes y después poner la palabra éter. Entonces, sería isopropil, isopropil, metil, éter. Todo junto puede estar escrito. Yo lo escribí separado como para que nos quede como más. Y este que está acá al lado, podríamos nombrar a los sustituyentes como etil y fenil. Entonces, podríamos decir etil, fenil, éter. Éter va con acento en la E, perdón. Y es un éter asimétrico, porque tenemos una cadena alifática, una cadena aromática, es mixto por un lado, y por el otro lado es asimétrico porque esta parte y esta parte son distintas. Entonces es un éter asimétrico o un éter mixto. No sé si en la diapo anterior, creo que no. En la diapo que sí, me parece que es. A ver, chicos. No, bien. Entonces aquí, digamos, les muestro dos clasificaciones. Esto va a tener cierta importancia cuando rompamos el éter, porque si es aromático o mixto, no va a ser lo mismo que si es alifático, y ya vamos a eso, no les quiero hacer tanto lío desde la primera diapo. ¿Sí? Bueno, avanzamos un poquito. Fíjense que acá combinamos de nuevo las clasificaciones. Acá tenemos el éter dietílico o el dietiléter, ¿sí? Este que está acá, que tiene dos grupos etilos a cada lado, así que es un éter simétrico y alifático, ¿sí? Acá también tenemos un éter simétrico y alifático. Nada más que es un ciclo de 4 carbonos y un oxígeno. Y yo les puse que es un éter heterociclo. ¿A qué se parece este éter que está acá? Este éter. ¿A qué les suena parecido? ¿A qué estructura que ustedes ya conocen les suena parecido? Abran el micrófono o si yo despliego la lista de ustedes no se ven las gráficas. ¿A qué les suena parecido? ¿A qué nos hace recordar este éter? El nombre nos da una pista. Al aromático, al furano, tal cual, ¿sí? Al furano nos hace acordar. El furano era de esta manera, ¿cierto? Era oxígeno, 4 carbonos y tenía doble enlace acá, y el oxígeno tenía este par electrónico de adentro, formando parte del anillo pi. Fíjense que esto se llama
tetrahidrofurano. O sea que básicamente lo que ocurrió con el furano, sí está el nombre ahí, ¿no? Sí, me dice Anaí. Sí, Anaí Viveros está ahí, está tetrahidrofurano. Furano es el aromático del cual provenía. Nada más que está hidrogenado, es lo mismo que le hicimos al pirrol, lo hidrogenamos y lo transformamos en pirrolidina. ¿Qué ocurre con el tetrahidrofurano? Es un muy buen solvente y a veces es un solvente que colabora con los catalizadores. Entonces, en ese solvente la reacción es más favorecida, aunque sigue siendo solvente. A veces actúa como un entremedio entre solvente y catalizador. ¿Sí? Y fíjense, es simétrico porque si yo parto la molécula al medio es igual, las imágenes espectrales son iguales, tengo que mirarlo así porque es cíclico, es alifático porque ya perdió la aromaticidad y es heterocíclico. ¿Sí? Ahora, este que tenemos acá es un éter mixto donde yo tengo una cadena alifática y una cadena aromática. Es mixto y a la vez asimétrico. Perdón, no quise tachar, sino subrayar. ¿Sí? Entonces, esta clasificación nos va a servir para cuando nosotros vamos a reacciones y cómo los vamos a sintetizar. Las maneras de síntesis son distintas si son simétricos o asimétricos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O vamos bien? ¿Avanzo? Profe, Vamos. profe. ¿Sí? Entonces, los alifáticos aromáticos y mixtos pueden ser tanto simétricos como asimétricos, ¿no? Se Claro, entendí sí, bien. pueden ser simétricos o asimétricos. Así es. O sea, si yo tuviese acá un anillo aromático, ya te digo dónde, acá tuviese un anillo aromático, sería, ya no sería mixto, sería aromático y sería simétrico. ¿Sí? Que es el éter, el difeniléter, digamos. Pero sí. No son excluyentes esas clasificaciones. Bien. Vamos a ver ahora reacciones. Y esta reacción es cómo se sintetiza un éter. Fíjense que la forma de síntesis nos aparece por deshidratación de alcoholes en presencia de ácido sulfúrico. Esto, la deshidratación de alcoholes en presencia de ácido sulfúrico, no es otra cosa que una reacción, ya se los escribo, de eliminación. Eliminación, en este caso va a ser E2, porque es simultánea, de alcoholes, y en este caso no va a dar un doble, perdón, eliminación de alcoholes. Ay, chicos, perdón. Una sustitución nucleofílica, sustitución nucleofílica, y va a ser una SN2. Alguien me decía algo ahí en el chat, ahora me fijo. Eliminación de agua. No, claro, yo me equivoqué, perdón. No. Entonces, y acá nos dice el mecanismo de sustitución nucleofílica 2. ¿Y cuál es la limitación de esta sustitución? La SN2 solamente permite que sean metilos o primarios. Esa es la misma limitación acá. O sea, yo puedo generar esta reacción con dos alcoholes metílicos, ¿sí? Dos metanol, digamos. No hay problema, lo puedo hacer. El tema es que y lo puedo hacer con alcohol primario. Con alcohol secundario y terciario no, porque el mecanismo no es SN2. Acuérdense que la SN2 es una reacción concertada donde los dos reactivos trabajan al mismo tiempo y se forma un estado de transición. Entonces, la limitación es esa, solamente para alcoholes primarios. ¿Qué pasa si yo quiero generar un éter con un alcohol secundario o terciario? Ya no puedo usar este método. Entonces, ¿cuál es la ecuación general o la reacción general? La reacción general, la reacción general va a ser reacción general va a ser esta que está acá, que yo les puse acá, dos moléculas de etanol, en este caso el ejemplo es el etanol, forman un éter dietílico más agua. ¿Sí? Fíjense, yo tengo dos reactivos, dos productos. Sustitución siempre me marca eso, yo sustituyo algo, entonces me quedan siempre
dos moléculas y parto de dos. En este caso, fíjense que pasa en medio ácido, donde se va a protonar el grupo hidroxilo. Y ese alcohol protonado lo que hace es que se va a romper, va a sufrir una ruptura heterolítica, va a quedar como un carbocatión, pero recuerden que esto es concertado. Entonces, mientras esta molécula de agua se aleja, el nucleófilo ataca al carbono electrofílico. El carbono electrofílico en este caso va a tener un delta de carga positiva y no una carga positiva porque no se va a formar carbocatión, porque el carbocatión primario es muy inestable, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el alcohol protonado es atacado por el nucleófilo porque este carbono es electrofílico, se va la molécula de agua, sale una molécula de agua que está acá, bueno, acá la podemos poner, a ver, esperen que las voy a poner de manera definitiva, ¿sí? Se va la molécula de agua, esta que está acá, y queda un éter protonado. Y este protón es devuelto a el medio ácido que actuó como catalizador. Entonces, por eso acá nos habla del hidronio o el protón que sale, ¿no es cierto? Y se forma el éter, ¿sí? Acá lo que no estaba puesto era el segundo producto, que se los pongo porque sí aparece. Lo que aparece, fíjense, es el protón, sí aparece el protón. Fíjense que nosotros acá podríamos sacar esto y poner protón, y sería lo mismo que poner hidronio, ¿no es cierto? Entonces, este es el mecanismo de reacción. Básicamente es una SN2. Lo primero que ocurre es protonación del alcohol y el alcohol protonado es el que sufre la sustitución nucleofílica bimolecular, donde esta molécula ataca a esta, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Avanzó? Bien. Ese es el mecanismo para formar éteres simétricos. Ahora, a ver qué me dicen en el chat. Bien, sí, perfecto. Ahora, para formar éteres asimétricos, no se puede utilizar el mismo método, ¿sí? Por eso acá yo les puse éteres asimétricos. Ay, esperen, que no sé qué, ay, no sé qué pasó. Perdón. Éteres asimétricos, ¿sí? Y la síntesis se llama síntesis de Williamson. ¿Qué tiene de particular la síntesis de Williamson? Y acá fíjense que los mecanismos siempre son SN2. La síntesis de Williamson permite formar éteres que tengan el oxígeno unido a un carbono secundario o a un carbono terciario, ¿sí? Entonces, en ese caso, como el carbono secundario y terciario no van a poder tener una reacción de SN2, ya no puede ser a partir de un alcohol. Entonces, como no va a ser a partir de un alcohol, es a partir de un alcóxido. Ahora, si nosotros recordamos la reacción ácido-base de los alcoholes que yo les mostré el jueves, la voy a recordar acá. Si yo tengo un alcohol, sí, ahí estoy, que es un ácido débil, lo hago reaccionar con sodio o al alcohol, estoy poniendo solamente la terminación, chicos, no estoy dibujando la estructura. Lo hago reaccionar con potasio o al alcohol, lo hago reaccionar con hidruro de sodio, no, perdón, hidruro de sodio, o con otra base que sea fuerte, yo lo que voy a obtener de acá es una sal. Es una sal, ¿sí? Entonces voy a tener un alcóxido, ¿sí? Ahí sí estoy poniendo el oxígeno, esto es carga negativa. Bueno, no, está complicado poner la carga negativa, chicos. Un alcóxido de sodio o un alcóxido de potasio, ¿sí? Donde el oxígeno va a tener carga negativa y obviamente el metal carga positiva. Y se desprende hidrógeno, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos formar sales con alcoholes, podemos formarlas con una reacción ácido-base, ¿sí?
Entonces, de esa manera nosotros podemos agarrar cualquier alcohol, hacer una reacción de ácido-base, obtener un alcóxido. Y esto es lo que ha pasado acá. Eso es lo que ha pasado acá. ¿Sí? Se formó un alcóxido. En este caso, fíjense que tiene 3 carbonos y está en un carbono secundario. ¿Cómo se llama este sustituyente? ¿Cómo se llama ese sustituyente? Isopropilo. Entonces, básicamente es un isopropilato, ¿sí? De sodio, ¿sí? Un alcóxido de sodio. O isopropiato creo que es de sodio. Fíjense que eso va a reaccionar con un halogenuro de alquilo. Acuérdense que en química orgánica la X es flúor, cloro, bromo, yodo. Es un halógeno, ¿sí? Entonces, la reacción, la síntesis de Williamson es, yo hago reaccionar a un nucleófilo muy fuerte, como es un alcóxido, porque acá el oxígeno tiene carga negativa, es un nucleófilo muy fuerte, tiene 3 pares de electrones sin compartir, con un halogenuro de alquilo. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir una reacción de sustitución nucleofílica donde en este caso este nucleófilo va a atacar a este carbono que es electrofílico, porque como acá yo tengo el delta de carga negativo, acá tengo el delta de carga positivo. Entonces, esto ataca acá y en el mismo momento que ataca, este halógeno se va. ¿Y qué se forma? Un halógenuro de sodio, hidruro de sodio, bromuro de sodio, cloruro de sodio. ¿Quiénes son los que participan en la síntesis de Williamson? Los que participan en la síntesis de Williamson son cloro, bromo y yodo. En general, flúor no. Y sobre todo, bromo y yodo son más reactivos. Entonces, fíjense que acá nos está mostrando un poquito el mecanismo. Fíjense que acá tenemos otro alcohol secundario, que en este caso es el ciclopentanol, ¿sí? Este carbono está unido a 2 carbonos y a un hidrógeno, ¿sí? Y con hidruro de sodio en presencia de tetrahidrofurano, otro éter, el éter cíclico de recién que dijimos que es utilizado en muchas reacciones como medio, forma el alcóxido. Esa sería la reacción ácido-base. Esto es la reacción ácido-base. ¿Qué no nos está mostrando acá? Que se desprende hidrógeno. Ahora, una vez que tenemos el alcóxido, recién reacciona con el ioduro de metilo, en este caso, que es el halogenuro de alquilo primario. Tiene que ser primario, porque si no es primario, la reacción no se da y el mecanismo no puede ser FN2. Y ahí se forma el éter. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esta flecha? Que en el mismo momento que este oxígeno con carga negativa ataca el metilo, este par electrónico del enlace carbono-yodo se va con el yodo y se forma un ioduro. ¿Qué cosa no nos muestra este mecanismo? No nos muestra que acá se está produciendo ioduro de sodio como segundo producto. ¿Sí? Eso no nos está mostrando, pero se estaría produciendo, ¿sí? Donde esto y estos son los dos reactivos, ¿sí? Y luego están los dos productos que serían este y este. ¿Estamos? Ahora lo vamos a ver en otra diapo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Medio horrible mi forma de escribir yoduro de sodio, pero bueno. Bueno, gracias, Lucas. Perfecto. Entonces, no hay preguntas, avanzamos. Vamos a ver. Fíjense que yo acá le dejé un poquito el texto donde nos habla del método de síntesis de Williamson y además nos cuenta quién es Williamson, ¿no? Otro de los científicos, de los químicos que descubrieron esta reacción. Acá nos muestra el mecanismo. Vieron un poco más esquemático, ¿no? El alcóxido, fíjense, ataca al carbono electrofílico, este es un nucleófilo, ataca al carbono electrofílico, en el mismo momento que se forma ese enlace, se rompe el enlace de carbono halógeno, formándose el halogenuro de sodio, ¿sí? Y acá está el ejemplo, nada más que fíjense que está usando un alcóxido muy común, muy fácil y primario, que es el etóxido de sodio. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos reaccionar etanol con sodio metálico,
que lo vamos a hacer en el laboratorio la primera semana de junio, vamos a obtener el etóxido de sodio. Si ese etóxido lo hacemos reaccionar con yoduro de metilo, obtenemos un éter simétrico o asimétrico. ¿Simétrico o asimétrico? Asimétrico, justamente porque la síntesis de Williamson es para éteres asimétricos. Metil, etil, bueno, por la cuestión de la alfabética es etil, metil, éter y el yoduro de sodio. Entonces ahora vamos a ver un par de ejemplos más y vamos a ver después cómo se rompen. Siempre vamos a tener esta cuestión dicotómica, ¿no? ¿Cómo se forman, cómo se rompen? ¿Sí? Acá tenemos, fíjense, el éter asimétrico, dos éteres asimétricos. La pregunta sería, esto es muy fácil, pero no importa, yo la voy a hacer igual. Creo que está medio respondida con las diapositivas, pero no importa, practiquemos. ¿Cómo tiene que ser, o sea, cuál de las dos partes, esta o esta, tiene que ser el alcóxido de sodio? Obviamente la otra es el ioduro o bromuro de lo que sea, ¿sí? Practiquemos un poquito. A ver qué nos dice Nicole. ¿El metil tiene que ser metóxido de sodio? Porque es primario. Pero fíjense que el que tiene que ser primario es el halogenuro de alquil. El halogenuro de alquil. El halogenuro de alquilo tiene que ser primario. Este tiene que ser primario. ¿Y este qué carbono es? Es un carbono primario, secundario, terciario. Es secundario. Entonces, el alcóxido va a ser este y este va a ser el ioduro de metilo. O sea, esto va a provenir de una... Fíjense, es el ejemplo que les di antes, por eso les decía, puede ser fácil, aunque siempre nos va a costar un poco, porque estamos recién... Fíjense, es este mismo ejemplo. Este mismo ejemplo me está dando el compuesto que está abajo. Isopropil, metil, éter, ¿sí? Entonces, ahí está. Es el mismo, nada más que está escrito de manera más bonita, porque está escrito desde el libro y no escrito por la profe. Entonces, isopropil viene del propóxido de sodio más ioduro de metilo o bromuro de metilo. Ahora, acá, ¿este carbono es primario o secundario? Este que señalé es primario. Muy bien, Nicole. Entonces, muy bien, Anaí. Fíjense que este va a tener que ser el bromuro, ¿no? Por ejemplo, pongamos bromuro de metilo, de etilo, perdón. Ay, estoy escribiendo mal. ¿Sí? O puede ser ioduro de metilo, de etilo, perdón. ¿Y cuál va a ser el alcóxido entonces? ¿Quién va a ser el alcóxido? No me queda otra, ¿no? Que esto tendría que ser un alcóxido, el fenil. Y no va a ser un alcóxido estrictamente, sino un fenóxido. Esto tiene que venir del, por ejemplo, fenóxido de sodio. ¿Sí? Fenóxido de sodio. ¿Cómo obteníamos el fenóxido de sodio? El fenóxido de sodio lo obteníamos con el fenol y el hidróxido de sodio. Recuerden que el fenol es un ácido más fuerte que un alcohol primario, secundario o terciario. Es un ácido con más capacidad ácida. ¿Por qué? Porque el anillo atrae los electrones del oxígeno y entonces la capacidad de ceder el protón es mayor. Entonces, una mayor capacidad de ceder el protón le da mayor acidez. Entonces, ¿cómo se obtiene este fenóxido de sodio? El fenóxido de sodio se va a obtener, y acá voy a poner arriba la reacción, ¿sí? Tengo que hacer reaccionar a fenol más el hidróxido de sodio, reacción ácido-base, obtengo fenóxido de sodio,
más agua. Y a ese fenóxido de sodio, ¿sí? Y a ese fenóxido de sodio lo hago reaccionar con este otro reactivo, con cualquiera de estos reactivos, y obtengo esto. Eso sería la síntesis de Williams. Entonces yo este éter asimétrico y mixto lo obtengo de esta manera. Fíjense que esto responde a que esto es un carbono secundario, o está unido a dos carbonos. Igualmente es un carbono secundario particular, porque es de un grupo fenilo, ¿sí? No es un carbono secundario cualquiera, pero no va a tener, si sería primario, sería simétrico, entonces no tiene sentido, porque la síntesis de Williamson nos permite formar éteres asimétricos, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos que integrar la propiedad de ácido-base de alcoholes y fenoles, porque para hacer la síntesis de Williamson necesitamos una sal que provenga del grupo hidroxilo, sea un alcóxido que proviene de alcohol o un fenóxido que proviene de fenol. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Entonces, esos son los dos métodos de síntesis que tenemos, buenísimo, que tenemos para los éteres. Repaso. Oye, la SN2, que es básicamente una deshidratación de alcoholes, pero es una sustitución nucleofílica, muchos libros lo van a llamar deshidratación. Me interesa que no se olviden que el mecanismo es SN2, ¿sí? Y formamos éteres simétricos, o la síntesis de Williamson para éteres asimétricos. Yo les había mencionado en esta diapositiva que también podríamos hacer reaccionar dos éteres diferentes, alcoholes primarios diferentes. Quiere decir, por ejemplo, y ahí voy a un ejemplo en concreto, esperen que lo encuentre, que este éter que está acá, este éter que nosotros decimos que estamos formando por síntesis de Williamson, también se podría formar por una sustitución nucleofílica de etanol y metanol. Sí, pero ¿cuál sería el problema si yo no hago síntesis de Williamson para obtener el etilmetiléter? Fíjense, para obtener el etilmetiléter yo tendría en el otro método que partir de etanol más metanol, ¿sí? Metanol. Y yo quiero obtener etilmetiléter. Ahí pongo todo en la misma línea. Pero el problema es que yo, si utilizo este método, voy a tener una mezcla de productos. ¿Sí? Acá me faltó el oxígeno, el hidrógeno. Voy a tener una mezcla de productos. A partir de estos reactivos, yo voy a obtener, sí, etilmetiléter, y voy a obtener, ay, perdón chicos, voy a obtener también dimetiléter, ¿sí? Y también voy a obtener dietiléter. Entonces, si a mí no me interesa obtener una mezcla a mí no me molesta, chicos, estoy mirando el teclado y no la pantalla, estoy viendo cualquier cosa. Si a mí no me molesta tener una mezcla de éteres, entonces que a partir de la síntesis yo tenga un montón de éteres, por supuesto, más agua en todos los casos, ¿sí? No pasa nada. El problema es que si yo quiero tener un compuesto, un alto rendimiento en la síntesis, no me sirve el método anterior, y aunque esté trabajando con alcoholes primarios, me sirve la síntesis de Williamson, porque me permite obtener un producto, el producto que yo quiero, y no una mezcla de tres productos. ¿Se entiende, chicos? Porque es importante la síntesis de Williamson para éteres asimétricos, aunque los dos sean primarios, ¿sí? A su vez me permite que esto sea secundario o terciario, ¿sí?
Entonces, esa es la limitación de utilizar el método anterior para obtener éteres asimétricos, la mezcla que voy a obtener. ¿Sí? Bien, avanzamos. Bien, bien, dicen ahí. Bueno, perfecto. Bien, ahora, vamos a la segunda parte. ¿Cómo se rompen éteres? Bueno, los éteres se van a romper en presencia de ácidos acuosos, ¿sí? Y ustedes van a ver que casi todos los libros le mencionan a ácido bromídrico, a ácido iodídrico, y por ejemplo el McMurray les dice que no van a reaccionar con ácido clorhídrico. Ahora, hay otros textos como el Wade y el Morrison, que son textos mucho más completos, que les va a decir que algunos éteres bajo ciertas condiciones reaccionan con ácido clorhídrico. ¿Sí? Pero la mayor parte les va a decir que no. Entonces van a ver que los ejemplos en general están con esto, y fíjense que este texto que les cité, que es el McMurray, directamente dice que no reaccionan con ácido clorhídrico, ¿sí? Que solo experimentan una reacción y que se rompen con ácidos fuertes como bromídrico y iodídrico acuosos, ¿sí? Y que el ácido clorhídrico no rompe éteres. Entonces, bueno, puede haber excepciones, pero en general no pasaría. ¿Qué es interesante de esto? Es muy importante que la ruptura de éteres sea difícil, que los éteres no reaccionan con otros ácidos, no reaccionan con con ácido clorhídrico, con ácido sulfúrico, con ácido nítrico, ¿sí? No van a reaccionar con otros ácidos, no van a reaccionar con bases, no van a reaccionar con moléculas orgánicas con otros grupos funcionales como carbonilo, como otros alcoholes, no van a reaccionar. Entonces, al ser tan poco reactivos, ¿cuál es la utilidad más importante de los éteres? ¿Por qué serían tan importantes los éteres? Porque el mayor uso de los éteres es que son disolventes orgánicos, apolares. Esa es la mayor importancia de los éteres. Y eso no es poca cosa, porque nosotros hay un montón de compuestos orgánicos que no podemos usar puros, porque son o muy tóxicos, o están, o muy volátiles, o están en estado sólido, o hasta pueden estar en estado gaseoso y podemos solubilizar un gas en un solvente orgánico, ¿sí? Entonces, son muy importantes en la industria. Son muy importantes cuando yo quiero extraer, por ejemplo, un lípido, necesito un solvente orgánico. Si yo quiero estudiar los lípidos de la membrana, necesito solventes orgánicos, porque en el único lugar donde se van a disolver va a ser en un solvente apolar. Entonces, son muy importantes por eso. Fíjense, acá tenemos el mismo que formamos antes, el etil éter, en presencia de ácido bromídrico. Reflujo significa que colocamos temperatura en un aparato de destilación y entonces hacemos que el vapor vuelva a caer, ¿sí?, al balón de destilación, y entonces ese sistema permanentemente caliente permite la separación, en este caso de fenol y de bromuro de etano, ¿sí? Y también es una reacción de sustitución nucleofílica SN2. La única reacción de los éteres, el único mecanismo es SN2, con lo cual es bastante fácil recordar el mecanismo, ¿sí? Creo que en la próxima diapo nos muestra el mecanismo un poquito más amplio, pero fíjense que básicamente estamos haciendo una reacción inversa, nada más que la reacción directa, esto tenía que ser fenóxido, ¿sí? Y esto tenía que, sí, y esto tenía que ser un halogenuro. Fíjense que es la reacción básicamente inversa. Y acá nos muestra la reacción de la ruptura. Fíjense que estamos usando ácido iodídrico o ioduro de hidrógeno. Está el éter, también uno de los éteres que podríamos haber sintetizado por síntesis de Williamson, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Se protona el éter. Una vez que el éter está protonado, este nucleófilo, que es el ioduro, porque acá hay una ruptura heterolítica donde el protón se escinde del ioduro, entonces el ioduro ataca al carbono menos sustituido, y el carbono más sustituido
se lleva el hidroxilo. Se rompe este enlace carbono-oxígeno y entonces se forma un alcohol y el ioduro de etano. ¿Sí? Entonces, en el mismo momento que este enlace se forma, este enlace se rompe. Por eso es una SN2, porque están participando las dos partes de la molécula y este es un reactivo y este es el otro reactivo. Entonces, tengo dos reactivos que afectan a la velocidad. Obviamente es una sustitución, así que formo dos productos. Reactivo 1, reactivo 2, producto 1, producto 2, estado de transición. ¿Sí? Entonces, yo lo que les decía hace rato es que los éteres son muy útiles como solventes. Y fíjense, acá están los solventes más comunes, ¿no? El dietiléter, que es cuando uno dice éter, así sin decir nada, se está refiriendo al éter etílico, que también tiene nombre de éter sulfúrico, porque se fabrica con ácido sulfúrico. La reacción es con ácido sulfúrico y calor, y entonces ahí ocurre la reacción de sustitución nucleofílica del etanol. El tetrahidrofurano, el tetrahidropirano, el dioxano, ¿sí? Este es un éter particular porque si se fijan tienen un metilo acá y un etilo en el medio, ¿sí? Entonces tiene otro nombre, 1,2, 1,2, dimetoxi, a este grupo lo está llamando como metoxietano, ¿sí? Entonces, tanto en el carbono 1 como en el 2 hay un grupo metoxi unido al etano. Lo estás llamando como un alcano porque es difícil nombrarlo. Y acá hay un éter asimétrico que es el metil terbutil o terbutil primero, ¿sí? Terbutil metil éter, ¿sí? Y después tenemos los éteres cíclicos, que acá hay uno. Fíjense, estos éteres son los éteres cíclicos. Y lo que les quería mostrar es que tienen hibridación SP2, los carbonos, perdón, SP3 y los oxígenos también. ¿Sí? No son aromáticos, no son aromáticos. ¿Sí? Bueno, nada, volvamos a las reacciones. La ruptura de éteres, entonces vimos la ruptura de éteres y fíjense que no tenemos más que eso, ¿sí? La formación por dos métodos y la ruptura de éteres. Ahora, hay un tipo de éteres particulares. ¿Y por qué los vamos a estudiar? Y estos éteres se llaman epóxidos. Son éteres cíclicos que tienen dos carbonos y un oxígeno. Ahora, todos los átomos tienen hibridación sp3, con lo cual hay muchísima tensión en el anillo porque estos ángulos son muy chiquititos, ¿sí? Los ángulos entre carbono-carbono, ¿sí? Voy a dibujar un poco más grande la estructura. Denme un segundito que ahí la dibujo, ¿sí? Si yo dibujo la estructura un poco más grande, fíjense, ¿sí? Acá estarían los hidrógenos. Esperen, chicos, que tengo una barra de herramientas que me estorba. Acá estarían los hidrógenos. Y acá está el oxígeno, con sus pares de electrones hacia afuera, hacia afuera. Todos con hibridación sp3. Ahora, el ángulo de enlace, acá, cada uno de estos ángulos mide 60 grados. O sea, ay, 60% puse. Eh, 60 grados. O sea, es muy chiquito. Y entonces hay mucha tensión en el anillo. Ahora, ¿para qué son útiles los éteres en la industria? Son muy utilizados, por ejemplo, en formar estructuras muy resistentes y formar pinturas, fabricar pinturas o revestimientos. Hay tanques que están revestidos de éter porque es un impermeabilizante súper efectivo y además aporta mucha dureza. Pero a su vez es muy utilizado, los epóxidos, estos epóxidos son muy utilizados como reactivos para fabricar alcoholes, o sea, como precursores de alcoholes y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque, o sea,
al tener esta gran tensión estos enlaces tan tensionados, son más reactivos que un éter común. Fíjense que dijimos, al éter común no lo hacemos reaccionar con casi nada, ni con ácidos, ni con bases, ni con alcoholes, con casi nada. Sí, con ácido bromhídrico y ácido clorhídrico, básicamente una sola reacción. Ahora los epóxidos los podemos hacer reaccionar con ácidos, con bases, con alcoholes y obtener distintos productos y con reactivo de Grignard. O sea, tenemos 4 reacciones y pueden dar origen a alcoholes primarios, que por sustitución nucleofílica son muy difíciles de obtener. ¿Por qué? Porque el carbono primario es un electrófilo difícil de formarse porque es un carbocatión muy inestable. Entonces vamos a ver esa utilidad en los éteres. Además, los éteres en la naturaleza son buenos intermediarios en reacciones biológicas. También son tóxicos producidos por algunos seres vivos contra otros seres vivos. Entonces, tienen una utilidad, aunque nosotros no van a escuchar mucha mención de los éteres, de los epóxidos, perdón, pero bueno, acá los vamos a mirar un poquito. No tampoco para matarnos, pero un poquito. Entonces, ¿cómo se forman los epóxidos? Los epóxidos se forman a partir de un alqueno en presencia de oxígeno con un catalizador de óxido de plata a alta temperatura. Y se forma este éter cíclico de 3 átomos, donde uno de esos átomos es el oxígeno. ¿Sí? Esto está visto y analizado en este libro, que es el McMurray, en la sección 7.8, que es de alquenos, porque en realidad es una reacción de oxidación de alquenos, que nosotros no vimos cuando vimos alquenos ni doble enlace. Lo estamos viendo ahora, ¿sí? Ahora, fíjense que hay una forma que es la mejor forma de obtener los epóxidos, una de las mejores formas de obtener los epóxidos, que ustedes no se las presentamos en otro momento, sino ahora, que es con un ácido, un peroxiácido que ustedes hasta ahora no conocen. ¿Se acuerdan del ácido benzoico, donde estaba el grupo carboxilo unido al aromático? ¿Sí? Bueno, fíjense, esto es parecido al ácido benzoico. Acá tengo el aromático, acá tengo el carbonilo, el oxígeno y el hidrógeno. Eso sería el ácido benzoico y esto no tendría que estar. Pero fíjense que hay una unión peróxido en el ácido. En vez de haber un hidroxilo, hay un peróxido en esta parte. Este ácido se llama, fíjense que está con cloro, ¿sí? En posición meta, porque esto es un desactivador. Ácido metacloro peroxibenzoico. Este es el reactivo que se utiliza para aportar este oxígeno y oxidar a los alquenos. O sea, esta es una forma y esta es la forma de obtener el óxido de etileno o el óxido de propileno, los que son pequeñitos. Etileno, 2 carbonos, propileno, 3 carbonos. Ahora, cuando yo quiero obtener otros epóxidos, utilizo este reactivo con una reacción SN2 y voy a obtener el peróxido, fíjense, y el ácido benzoico, en este caso el metabenzoico porque está sustituido, ¿sí? Metaclorobenzoico, pero fíjense que lo importante es que genera el epóxido. ¿Cómo se va a llamar esto? El nombre del compuesto que da origen, ¿sí? Es el ciclohepteno, entonces va a ser 1,2-epoxicicloheptano, ¿sí? Acá tenía átomos con hibridación sp2, acá todos los átomos, incluyendo esta parte, tienen hibridación sp3. ¿Sí? Bien, miremos algunos otros epóxidos. ¿Sí? A ver, ¿qué otros? Bueno, acá tenemos cómo se formarían los epóxidos. Pensé que tenía ejemplos de nomenclatura, pero no, eso está en el otro PowerPoint. ¿Sí? Igual, este PowerPoint le quedan muy pocas diapos y vamos a nomenclatura y ahí vamos a repasar algunas cositas, ¿sí? Ahora, fíjense cómo vamos a obtener un epóxido.
Y esta síntesis es un poquito más compleja que la otra. Fíjense que vamos a utilizar una aloidrina, que será una aloidrina, ahora lo vemos, con una base, un hidróxido de sodio, y ahí vamos a obtener el epóxido, agua y una sal, ¿sí? Y una sal de halógeno. Halo. Vamos acá a poner qué significa esto para que ustedes no se mareen, ¿sí? Este halo que está acá, el halo viene de halógeno. El hidrina viene de hidroxilo. O sea, es una molécula que tiene un grupo hidroxilo y un halógeno, cloro, bromo, yodo, flúor, en la misma molécula y en carbonos aledaños. ¿Sí? Entonces, halógeno e hidroxilo en la misma molécula y en carbonos aledaños. ¿Cómo se forma una aloidrina? Esa fue una reacción que nosotros no vimos en su momento, pero es fácil porque ustedes vieron reacciones parecidas. ¿Se acuerdan cuando reaccionaba un alqueno con bromo, con cloro, y obteníamos un compuesto dihalogenado? ¿Sí? Bien. Acá la diferencia es que el alqueno está reaccionando, en vez de con bromo o con cloro disuelto en tetracloruro de carbono, está disuelto en agua. Ay, cualquier cosa. En agua. ¿Y qué pasa ahí? Se va a producir la sustitución, la adición electrofílica, pero en vez de formarse un compuesto dihalogenado, se va a formar un compuesto monohalogenado con un hidroxilo. Entonces ahí se va a formar una alohidrina, hidrina más, ay, esperen, un ácido, en este caso sería bromhídrico, ¿sí? Un ácido que tenga el otro átomo que no entró, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la primera reacción, bueno, les dejé todo eso ahí escrito, les voy a mostrar la primera reacción, sería esta. Fíjense, esta primera reacción es la formación de la aloidrina. ¿Cómo es esta reacción? ¿Quién ingresa primero? ¿Quién ingresa primero? Va a ingresar el electrófilo primero porque es una adición electrofílica. Entonces, acá el electrófilo va a ser, fíjense, yo tengo el bromo como bromonio y el bromuro. El electrófilo es el bromonio. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? El bromonio ataca. ¿Sí? Bueno, acá tengo cloro, perdón. Vamos a borrar porque la profe está delirando. Esperen un ratito, que acá está mal puesto. Vamos a borrar todo esto. Vamos a escribir lo que el ejemplo dice bien, porque si no, esto va a ser un caos. Está el cloronio y el cloruro. ¿Sí? A ver qué me dicen por acá. Es sábado totalmente. Sí, sí, es sábado. Sí, es sábado para mí también. Bien. Entonces, el cloronio, que es el electrófilo, ataca. Se adiciona. Y se va a formar acá un carbocatión, ¿no es cierto? Y ahí el par de electrones de del oxígeno del agua es el nucleófilo que entra, pero va a quedar protonado cuando entre, ¿sí? Entonces va a perder el protón. ¿Qué se va a formar como producto, además de la aloidrina esta, donde entra
el cloruro, el cloruro entró, no importa en qué lado entre, no importa en qué lado entre, sí, yo lo puse como que el cloro entró arriba y el agua abajo, da lo mismo, eso no importa, son equivalentes los dos lados. Y acá el otro producto que se va a formar es, uy, esperen que escribí mal, es el cloruro va a unirse con el protón y se va a formar ácido clorhídrico. Esa sería la reacción para formar la alohidrina, ¿sí? Una reacción de adición electrofílica de un alqueno en presencia de cloro o de bromo, pero en agua, ¿sí? Una de las características de esta reacción es que siempre los sustituyentes entran en posición trans. ¿Por qué? Por la voluminosidad, por el radio atómico básicamente, del catión cloronio o bromonio. Y un detalle, los cationes, si ustedes recordan, si recordáramos un poco el radio iónico, que es algo que aprendimos en química general, el radio catiónico siempre es mucho más grande que el aniónico. ¿Por qué? Porque el núcleo, cuando hay un anión, necesita tener más fuerza de atracción para que no se le vaya ningún electrón, incluyendo el electrón extra que tiene. En cambio, en un núcleo donde la carga positiva es mayor que los electrones, ese núcleo no necesita ejercer tanta fuerza, entonces relaja la atracción y el catión es muy grande. Entonces, si yo tuviese que comparar los tamaños del cloronio y el cloruro, el cloronio tiene un gran radio y el cloruro tiene un radio pequeño. Cuando ingresa ese volumen, ¿sí? Es importante entonces, ingresa el cloronio, forma el enlace con el cloro que está acá, y el agua va a entrar por el otro lado, entonces va a estar en posición trans, y esto es un anillo, acuérdense que hay posición cis y trans. Entonces no va a quedar del mismo lado, sino va a quedar en lados opuestos. Ahora, ¿cómo ocurre la formación del epóxido? ¿Sí? A partir de la alohidrina. Es una reacción de sustitución nucleofílica intramolecular. Es una síntesis del tipo de Williamson intramolecular. Pero decir, bueno, ¿y dónde está el alcóxido? Bueno, si yo coloco hidróxido de sodio, yo formaría un alcóxido de sodio. ¿Sí? Y una vez que tengo un alcóxido de sodio y un halogenuro de alquilo, se va a formar una sal, ¿sí? Y luego se va a formar una sal, que en este caso sería el cloruro de sodio. No sé qué hice. Ay, por Dios. Esperen, chicos. Esperen que estoy haciendo lío. Eh, no sé de dónde me salió esa raya tremenda. Ahí voy de nuevo, estaba chocha yo escribiendo y no sé qué pasó. Ahí voy de nuevo. Entonces, decían, se forma el alcóxido de sodio, o sea, fíjense que acá está mostrado el alcóxido. Sí, ahora, ¿cómo se formó esto? Se tuvo que formar, yo voy a poner R, ay no, esperen que estoy con el que desaparece. R, ¿sí? Ahí está, el alcóxido de sodio, ¿sí? Para eso me sirve el hidróxido de sodio, para formar el alcóxido. Reacción ácido-base entre alcohol y el hidróxido de sodio. Bien, ahora, es posible porque este no es un alcohol cualquiera, sino que es un alcohol que tiene cloro y el cloro aumenta la acidez del oxígeno, del grupo hidroxilo. ¿Sí? Bueno. Entonces, el alcóxido reacciona de manera intramolecular con este carbono que está unido al cloro y forma un éter cíclico.
¿Cuál es el producto de la reacción? El producto de la reacción, voy a poner acá, es este epóxido de ciclohexano más el cloruro de sodio. ¿Sí? Donde fíjense que este cloro se fue con este sodio. ¿Sí? Que no está mostrado acá el sodio, acá no está mostrado el sodio, está mostrado solo el alcóxido. Y se cicla porque este par electrónico forma un enlace sigma acá. Obviamente el hidrógeno sigue, ¿sí? El hidrógeno sigue inmutable ahí, ese enlace no se rompe. Y así se forma el epóxido. Es otra forma de formar el epóxido. A partir de una aloidrina, en presencia de hidróxido de sodio acuoso, se obtiene el epóxido más agua más el halogenuro de sodio. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Fíjense cómo acá, a esta altura de la materia, se nos empiezan a integrar cosas. ¿Por qué digo integrar? Nosotros sería muy difícil que entendamos esto si no hubiésemos visto adición electrofílica en alquenos. Y no vimos todas las reacciones, vimos casi todas. Esta reacción de bromo en agua o cloro en agua no la habíamos visto, pero la podemos entender porque ya vimos las otras reacciones, ¿sí? Porque acá tenemos dos mecanismos diferentes. El que está en un recuadro fucsia es la adición electrofílica. Ahora, yo voy a poner otro en un recuadro lila, que es mi código de color para hablar de una reacción de sustitución nucleofílica SN2, donde yo tengo acá reactivo 1, reactivo 1 y reactivo 2 en la misma molécula. Esto sería el 1 y esto sería el 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque es intramolecular. Yo tengo el alcóxido y el halogenuro en la misma molécula. Y acá tengo los dos productos, ¿sí? Entonces, yo tengo por un lado una adición electrofílica que fabrica la aloidrina y una sustitución nucleofílica intramolecular que a partir de la aloidrina produce el epoxi y una sal, que es lo que no me interesa, a mí me interesa el epoxi. ¿Estamos, chicos? Lo vuelvo a repetir como para que quede claro. Estamos integrando dos tipos de reacciones diferentes con dos grupos funcionales diferentes. Y cómo estos grupos funcionales nos dan origen a distintas cosas. A partir de un alqueno paso a una aloidrina, un compuesto que tiene dos grupos funcionales, hidroxilo y halógeno. A partir de una aloidrina paso a un epóxido. Aloidrina, un compuesto con dos grupos funcionales, epóxido, un éter cíclico, un grupo funcional. Entonces yo voy modificando lo que tengo en reacciones encadenadas. ¿Sí? Bueno, qué suerte que este video va a quedar grabado para que toda esta información que es sábado se nos decante. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, antes que pase de diapositiva? Bueno, no vamos a tener preguntas hoy. Y está perfecto. La semana que viene, cuando todo esto lo vamos a poner en práctica, seguramente van a surgir preguntas y ahí va a ser importante preguntar en clase, porque la semana que viene ponemos todo esto en práctica y preguntar también en consulta. ¿Sí? Bien, voy a borrar todos los grafiquitos estos y vamos a la siguiente diapositiva. Como una de las cosas era la formación, y fíjense que hay una sola reacción de formación, que es esto, es esta. Las otras reacciones son de apertura de epoxi. Como yo les dije hace ratito, los éteres normales, digamos, los que no son epóxidos, éteres simétricos, asimétricos, etcétera, son poco reactivos, se usan como solventes,
tienen un solo tipo de reacción, que es con ácido bromídrico o iorídrico. Al contrario, los epóxidos son más reactivos por la tensión en el anillo. Entonces, pueden reaccionar con ácidos, con bases, con alcoholes, etcétera. No les voy a dar todas las reacciones, creo que hay 3, ¿sí? Vamos a verlas. Estas reacciones en presencia de ácido y forma glicoles en posición trans. ¿Por qué en posición trans? Porque hay impedimento estérico, ¿sí? Y la reacción también es una sustitución nucleofílica, por eso el colorcito este lila, ¿sí? Es una sustitución nucleofílica. Entonces, vamos a ver, ¿qué ocurre? Se protona el epóxido por el ácido. Y acá tenemos el ácido como hidronio, pero acuérdense que el hidronio es un protón agregado al agua. Queda el agua, por supuesto. Este ácido, que puede ser un medio ácido sulfúrico, nítrico, etcétera, lo que nos importa es que está presente el hidronio, ¿sí? Entonces, protona el oxígeno del epóxido. Encima de un anillo con mucha tensión, un anillo tensionado, el oxígeno está protonado con carga positiva, inmediatamente escinde el enlace. Una ruptura heterolítica donde el oxígeno rompe el enlace, uno de los enlaces carbono-oxígeno, y forma un hidroxilo. ¿Quién ingresa? El nucleófilo. ¿Sí? Entonces, fíjense, se va a sustituir el enlace con oxígeno por otro enlace con oxígeno. ¿Sí? Y otra vez queda protonado este alcohol, básicamente, porque es un alcohol, y se libera el protón. Fíjense que tengo medio ácido acá y medio ácido acá. Es un catalizador. ¿Sí? Entonces, en presencia de ácidos, ¿qué formó acá? Un glicol. ¿Sí? Formamos un glicol para, y se rompió el anillo del epóxido. Bueno, esta es una de las formas, uno de los usos más importantes del epóxido, que es una reacción sencilla porque en presencia de ácidos abre y forma glicoles. Y los glicoles son muy utilizados en la industria farmacéutica y también como solventes polares. ¿Sí? Entonces, este glicol es el producto. Entonces, en presencia de ácidos, forma glicoles en posición trans, o sea, del anillo uno para arriba y el otro para abajo. ¿Sí? Si tuviésemos algo plano, uno para arriba y otro para abajo también. ¿Sí? Y fíjense con un alto rendimiento de la reacción. Y ahí está el nombre, ¿no? Trans 1,2 ciclohexanodiol. ¿Sí? Bien, ¿qué más tenemos en esta diapo? En esta diapo tenemos algo que nos dice, recuerde lo siguiente, que era que esta reacción es parecida a la adición electrofílica de halógenos, ay, esperen que hice una macana, de halógenos en estructuras cíclicas. ¿Por qué digo en estructuras cíclicas? Porque en estructuras cíclicas normalmente los halógenos van a entrar en posición trans, por el mismo problema de lo que era el volumen de los átomos, además que el bromo tiene 5 niveles de energía, es muy voluminoso, ¿sí? Y por el volumen entra siempre en posición trans, nunca se adiciona en posición cis. Entonces, esto es para recordarnos, esto que pasaba con los halógenos en la adición electrofílica de alquenos, de que por ser muy voluminosos ingresan en posición trans, es lo mismo que pasa con estos dos grupos hidroxilos que quedan en posición trans. Simplemente eso, es recordar algo conocido para esto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos una variante a este método, que es ácido, ¿sí? En presencia, si yo utilizo hidrácidos, o sea, ácidos de cloruro, ioduro, bromuro, bromuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, etcétera. ¿Qué pasaría si no fuese un ácido nítrico, un ácido sulfúrico, un ácido fosfórico? ¿Sí? No tan solo actúa como catalizador, sino como reactivo. Y ahí se forma una alohidrina. Entonces, ¿qué ocurre? El mecanismo es el mismo. Se va a protonar acá, este protoncito protona acá, se va a romper este enlace, o sea, toda esta parte es la misma,
se formaría un carbocatión, pero esta reacción es SN2, entonces este carbono o este carbono, ¿sí? Tienen delta de carga positiva, es electrofílico, y allí, mientras se rompe este enlace, se forma el enlace con el halógeno. Ese halógeno va a poder ser cualquiera, flúor, bromo, cloro, yodo, ¿sí? En este caso no hay problema. Y entonces se forma una alohidrina, donde yo tengo en carbonos aledaños un hidroxilo y un halógeno, ¿sí? Entonces, las dos son en medio ácido. Lo que pasa es que en este caso, el ácido es un halogenuro, ¿sí? Un fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno y iodo de hidrógeno. En este caso, no, es otro ácido inorgánico. Ácido nítrico, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, y no necesita ser concentrado, con que sea diluido va a estar suficiente. Entonces, con algunos ácidos formo glicoles y con otros ácidos, con los ácidos de los halógenos, formo alohidrinas. ¿Qué puede pasar con la alohidrina? Este compuesto va a seguir reaccionando con esto y va a formar un halogenuro. Va a terminar formando un compuesto dihalogenado, donde se va a sustituir este hidroxilo por el flúor, bromo, cloro o yodo y va a salir como producto el agua. El agua es un nucleófilo saliente muy bueno porque no va a reaccionar nuevamente, entonces se va a quedar como halógeno. ¿Sí? Bueno, avanzamos un poquito. Bien, fíjense que acá tenemos el mismo mecanismo que yo les acabo de decir. Disculpen, chicos, un segundito. Me tocan la puerta. No sé cómo parar esto, porque tengo que dejar de compartir. Denme un segundo porque las perras no me van a dejar dar clase. Continuamos, chicos. Disculpen. Justo llegó visita a la casa. Bueno, entonces, vuelvo a proyectar. Esperen que no sé dónde estábamos. No, sí sé. Denme un segundito. Mm, Denme un segundito que ahora vuelvo a proyectar. Compartir. Está. Ahí está. Bien. Les decía entonces, cualquier pregunta abren el micrófono o escriben en el chat. ¿Sí? Les decía entonces recién, esto que está acá es de otro libro, del Wade. Es el mismo mecanismo. Nos está mostrando cómo una, una apertura de los epóxidos catalizada por ácidos con todo el mecanismo, ¿sí? Y cómo se produce un glicol en posición trans. Nada nuevo. Esto es catalizada por un ácido que tendría que ser ácido sulfúrico, ácido nítrico o ácido fosfórico, no hidrácidos. Ahora, en una solución alcohólica. O sea que vamos a tener una solución que además de agua tenga alcohol, probablemente metanol o etanol, cualquiera de los dos. Y lo que va a ocurrir es que se va a protonar, fíjense, el paso de la protonación es igual. Se va a protonar, se va a romper este enlace, hasta ahí es lo mismo, se va a formar un hidroxilo, se forma un hidroxilo, es igual toda esa parte, pero acá el nucleófilo que entra es agua. O sea, mientras se rompe este enlace, el nucleófilo que entra es agua. Acá, mientras se rompe este enlace, el nucleófilo que entra es el etanol o metanol, el alcohol. Y acá quedaba el hidroxilo protonado. Acá queda un alcohol protonado. Y entonces, cuando se pierde el protón, perdón, el protón solamente por ruptura heterolítica y el oxígeno recupera su segundo par de electrones, se forma un éter. ¿Sí? Y tenemos un hidroxiéter, pero en carbonos separados. El hidroxilo en un carbono, el éter en otro. En posición trans. ¿Sí? Entonces, fíjense que a este grupito entero se le llama metoxi como sustituyente
Y yo voy a tener en el carbono 1 un hidroxilo, en el carbono 2 el grupo metoxi. ¿Sí? Y nos dice que puede haber mezcla en antiómeros. ¿Por qué? Porque ahora estos carbonos que antes, estos carbonos que provenían de esta molécula, que no tenía carbonos quirales, que era una molécula simétrica, ahora esa molécula es asimétrica y tiene ese carbono y ese carbono quiral. ¿Sí? Y entonces nos dice que encima tenemos una mezcla en antiómeros. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de abrir los epóxidos, lo cual está bueno en el sentido de que nos permite el epóxido generar muchos productos de reacción diferentes para distintos usos. Por eso les digo que es muy utilizado en la síntesis de compuestos. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok. Se entendió. Bien, gracias, chicos. Gracias, Jan, Lucas, y gracias, Nicole, y Anaí, y Daniela. Muchas gracias por contestarme. Así no me siento sola como loca mala. Bueno, vamos a la siguiente ruptura. Creo que hay una ruptura más. Ah, la ruptura o la apertura de los epóxidos en presencia de bases no se las puse porque la verdad es que es un montón. Prefiero y me parece más necesaria la reacción de los epóxidos con el reactivo de Grignard, que lo vimos con los alcoholes. ¿Sí? Cómo fabrico alcoholes a partir del reactivo de Grignard utilizando compuestos carbonílicos de origen. Ahora vamos a fabricar alcoholes de nuevo, pero partiendo de epóxidos. Y estos alcoholes van a ser primarios. Eso es lo interesante. ¿Por qué? Porque al ser una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, o sea, el mecanismo es SN2, ¿sí? SN2, y acá fíjense, se los dice, una SN2 típica. ¿Qué ocurre? Tengo el reactivo de Grignard. Acuérdense que el reactivo de Grignard tiene un metal y un halógeno, donde el metal tiene un delta de carga positiva y este carbono tiene un delta de carga negativa, o que va a formar un anión. Entonces, este carbono va a formar un anión. Va a ser un anión de carbono. Se llama carburo. ¿Sí? Esta reacción, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar? Ahí marcamos. Fíjense, en el mismo momento que esto se protona, ¿sí? O no, puede protonarse o no, pero como esto tiene carga negativa, este carbono, va a atacar a cualquiera de estos dos carbonos y se va a romper el enlace ahí. Se va a formar un alcóxido. ¿Pero qué va a pasar? Este carbono unido a este extiende la cadena. Y si este carbono se une acá, entonces este enlace se rompe en esta parte, porque no va a obtener este carbono 5 enlaces. Obviamente, si este carbono viene acá, al revés. Pero como esta molécula tiene dos átomos, me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos permite, con el óxido de etileno, extender la cadena dos carbonos y generar un alcohol primario, cosa que es dificilísima por SN1, perdón, por SN2 con halogenuros de alquilo primario, porque la reacción es muy lenta. Esta reacción es rápida. Luego, con un medio ácido, como esto quedaría como alcóxido, se protona y se forma un alcohol. ¿Sí? Lo mismo acá, fíjense que nos está mostrando cómo es con un óxido de propano, ¿sí? Y nos dice que no ataca el carbón, el anión acá, sino que ataca al carbono menos impedido, ¿sí? Y en este caso, como el disolvente es otro, porque es una base, se va a formar un alcohol y un éter, ¿sí? Em, bueno, esta reacción, básicamente esta, que es la más importante de toda esta diapositiva, es la que nos va a permitir formar alcoholes primarios. Por eso va a ser tan importante la reacción de los epóxidos con reactivo de Grignard. ¿Cuál es el reactivo estrella para formar alcoholes primarios? El óxido de etileno.
porque los otros, fíjense que me dan alcoholes secundarios. Y yo puedo obtener alcoholes secundarios y terciarios por sustitución nucleofílica SN1 con halógenos. Así que es más fácil. ¿Sí? Ahora, obtener alcoholes primarios de manera fácil o de manera efectiva no es tan sencillo a través de sustitución SN2 con halógenos, porque el carbocatión primario no se forma, porque es una reacción concertada y porque es muy lenta. Esta reacción va a ser más rápida. ¿Sí? Y fíjense otra vez el éter aparece, los éteres clásicos van a aparecer como disolventes. Y creo que ahí estaríamos terminando esta parte, nos queda muy poquitito, que sería unos 20 minutitos, pero de nomenclatura. A ver, bien, ¿qué nos muestra esto? Esto que estoy mostrando acá es de otro texto, simplemente, acuérdense que yo trabajo con varios textos, y nos está mostrando cómo se forman estos alcoholes y cómo se extiende la cadena a partir de un epóxido que en este caso tiene que ser terminal, porque los epóxidos pueden estar en el medio de la cadena. Tiene que ser terminal, o sea, este carbono tiene que ser primario, ¿sí? Lo mismo acá, este es el óxido de etileno. ¿Sí? A partir de reactivos de Grignard, cualquiera de los dos son reactivos de Grignard, el más usado es este. ¿Sí? Así que básicamente esta diapositiva es como para reforzar lo anterior. ¿Sí? Y acá hay ejemplos. ¿Qué es lo que quiero que vean de estos ejemplos? ¿Qué me interesa? Fíjense que acá no se está utilizando el óxido de etileno, sino que acá se está utilizando el, el óxido de propileno. Esto se obtiene a partir del propeno. Entonces el óxido de propileno se utiliza y acá tenemos un reactivo de Grignard que está unido al metal, entonces esto tiene delta de carga positiva, esto tiene delta de carga negativa, este carbono. Y fíjense que este carbono aniónico sustituye no al del medio, sino al menos impedido. Y en este caso me va a formar un alcohol secundario. Fíjense que queda un alcohol secundario. ¿Sí? Ahora, en este caso también, esto es un bromuro de fenil magnesio, pero también es un reactivo de Grignard. Yo puedo sustituir acá o sustituir acá. ¿Sí? Pero este carbono es terciario y este carbono es bastante impedido. O sea, el oxígeno puede quedar en este carbono o puede quedar en este carbono. Esto está muy impedido. Entonces, cuando abramos este epóxido, este enlace, este carbono ataca al carbono menos impedido. ¿Sí? Fíjense, entra por este carbono, los voy a enumerar. Esto es carbono 1, 2, 3, 4. Entra por el carbono 1, 2, 3, 4. Porque el carbono 2 es un carbono terciario. Entonces está muy impedido para entrar por ahí, ¿sí? Que se rompa y formar una estructura más voluminosa todavía acá con un tercer sustituyente eh, bastante voluminoso como el fenil. Entonces entra en el carbono 1 y el hidroxilo queda en el carbono 2. Entonces, en estos casos, fíjense que cuando utilizamos otros epóxidos, no formamos alcoholes primarios, sino secundarios y terciarios, porque este anión ataca al carbono menos impedido. ¿Sí? Lo mismo, este anión, este carbono con carga negativa, ataca al carbono menos impedido, que es el menos sustituido, el más hidrogenado. ¿Sí? Pensemos que acá hay carbono, hidrógeno 2 y acá hay carbono unido a carbono y a carbono. No hay unido a hidrógeno. ¿Sí? Creo que esa es toda las diapos que tengo. A ver, me voy a fijar antes de... Ah, sí, me quedan dos que son las de síntesis y de conclusión. Y vamos media horita a nomenclatura. Fíjense que hasta ahora hemos visto todas estas reacciones que son un montón y me voy a centrar en que en alcoholes, en alcoholes hemos hablado de sustitución nucleofílica, SN1, SN2, ¿sí? Y también hablamos de las eliminaciones.
Había oxidación y había ácido base en alcoholes. Ahora fíjense que la reacción para éteres y epóxidos ha sido sustitución nucleofílica, mayormente SN2. O sea que no agregamos ningún mecanismo nuevo. Lo que estamos viendo es que hay distintos grupos funcionales o distintas moléculas con grupos funcionales que reaccionan por mecanismos que nosotros ya conocemos, que es sustitución nucleofílica. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá les agregué éteres y epoxios. Se nos va completando fíjense que no estamos agregando mecanismos de reacción acá, sino grupos en esta zona. ¿Sí? Y la última diapo de este PowerPoint es la que ustedes ya conocen. Nosotros hemos terminado hoy hasta acá. Nos queda carbonilo, que para eso necesitamos un par de clases, carboxilos derivados y aminas. Las iminas las vamos a ver cuando veamos carbonilo, ¿sí? Porque van a ser derivados, y las amidas las vamos a ver como derivados de ácidos. ¿Sí? Nosotros estamos ya un poquito más avanzados en la mitad del programa en cuanto a grupos funcionales. Las últimas 3 unidades, la unidad 5, terminamos de ver todos estos grupos funcionales, ¿sí? Y en la unidad 6, 7 y 8 vamos a ver biomoléculas. Pero estamos bastante avanzados y esto lo muestra no tan solo esta diapositiva, sino la anterior que nos está mostrando que casi estamos completando este mapa de ruta, ¿sí? Y nada más. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Bueno, bien. Voy a dejar de compartir este PowerPoint y sí voy a hacer un stop en la grabación.